Llegada la hora de la cita, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos a nuestro 9º conversatorio de este programa virtual que ADOAR ha diseñado para estar presente, para acompañar, para abrir conversaciones de valor en este proceso que nos ha puesto a todos a ser creativos, a por fin innovar, que lo veníamos pensando, pero no nos lanzábamos. Entonces ya sí, la innovación y la agilidad tienen que ser parte de nuestro día a día. Recordarles a todos que a través de nuestras redes sociales pueden seguirnos para estar informados sobre los siguientes conversatorios. Hoy al final les voy a dar una primicia de cuáles van a ser los que vamos a tener la semana que viene. Y a los que no han podido participar, pues en Instagram, en nuestra bio, están colgados en un enlace todos los videos anteriores con temas interesantísimos. También lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y cualquier duda que les surja, si ven la grabación y quieren hacernos preguntas, pues nuestro correo es adoar@adoar.org. Y con mucho gusto, pues nosotros seguimos en contacto con todos nuestros invitados y ellos también con mucho gusto, pues pueden contestar sus preguntas. Entonces, en el día de hoy traemos un tema que yo diría que es crucial, transversal. Ha sido nuestro interés tocar contenidos propios de poder hacerle frente a esta situación de una manera resiliente, de una manera que agregue valor tanto al rol de los gestores humanos como en sentido general a los profesionales que nos acompañan en todas nuestras actividades. En nuestro diario, en nuestra cotidianidad, venimos hablando hace mucho de comunicación efectiva como una competencia a desarrollar a todos los niveles de la organización. Sin embargo, hoy en día también hablamos de competencias digitales y la comunicación efectiva se queda como una competencia que nos permite entrar en esta era digital, en esta era de tecnología, que pudiéramos entender que la tecnología por sí sola puede hacer el trabajo y sin embargo no es así. El crear vínculos, el crear contenido, el utilizar la comunicación con sentido y con propósito sigue siendo un elemento puramente humano. La tecnología es un medio, nos provee canales, nos provee agilidad, probablemente. Sin embargo, hoy en día estamos más llamados que nunca a comunicarnos de manera eficiente, de manera clara. Y en momentos de crisis, pareciera un momento, valga la redundancia, donde nos quedamos con pocas palabras o donde nos quedamos con discursos que entendemos se quedan cortos. Entonces, poder conversar de este tema con una experta, que es nuestra invitada en el día de hoy, pues entiendo puede abrirnos esa mirada de nuevos desarrollos, de nuevas habilidades y de nuevas herramientas. Yo soy Larisa Hernández y estaré acompañándonos en esta conversación. Soy la secretaria de la directiva y en este caso, pues, hago un rol de facilitadora para que la conversación entre Amelia y los participantes, pues, pueda ser viable, pueda ser fluida. Amelia va a introducir el tema. Yo ahora voy a presentar y voy a decir quién es Amelia Reyes. Y luego de unos minutos, pues, vamos a estar interactuando a través del chat. Como les decía al principio, les hago un pedido muy particular, y es que se mantengan con sus micrófonos y video apagados. De esa manera la conexión es más estable.
Y ya cuando abramos el espacio de preguntas, entonces a través del chat vamos a ir recolectando. Yo voy a ir viendo en la medida en que me van llegando, igual mis colegas van a ir haciéndome algunos señalamientos para poder contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, habiendo generado todo este marco para nuestra conversación del día de hoy, les presento a nuestra invitada. Amelia Reyes es CEO y fundadora de AF Comunicaciones Estratégicas, firma especializada en comunicación y relaciones públicas. Ella es máster en comunicación, relaciones públicas y protocolo. Hizo estudios de dirección de recursos humanos y especialización en relaciones públicas, además de ser colega en la licenciatura de psicología industrial. Con más de 30 años de experiencia en empresas multinacionales, líderes como responsable de las áreas de recursos humanos, comunicación y asuntos corporativos, publicidad, seguridad industrial, salud y medio ambiente. Ha participado como conferencista invitada en foros nacionales e internacionales, también como expositora en diferentes congresos internacionales de responsabilidad social. En estos escenarios ha abordado temas de relaciones públicas, responsabilidad social corporativa y comunicación interna y externa. Actualmente es presidente del Consejo de Directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo y vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud, además de ser cofundadora de la Fundación CEMEX Dominicana. Ella ha escrito artículos para diferentes periódicos y revistas sobre sus temas de dominio, y hoy la vamos a tener aquí cerquita, la vamos a poder aprovechar con toda esa experiencia que ella tiene para regalarnos un espacio de conocimientos sobre manejar la comunicación de manera estratégica en momentos de crisis y hacer de este espacio, que la vida nos pone como desafío, pues un espacio para seguir aprendiendo, desarrollarnos y seguir fortaleciendo nuestra profesión que tiene tanto que ver con la comunicación. Así que Amelia, bienvenida y gracias por acceder a nuestra invitación para compartir con nosotros y con todos los participantes que están en la sala, que te cuento que ya van por 129, o sea que tienes una audiencia muy buena, así que adelante, Amelia. Dame un segundo. Aquí ya estoy on mute. Buenas noches a todos. Gracias, Larisa, por tu amable introducción. Aprecio muchísimo la invitación por parte de nuestra querida Lourdes Gómez y Evelyn Ortega. Me honra compartir con mis queridos colegas de ADOAR, en especial conversando sobre un tema que hoy día nos afecta a todos, a nivel laboral, familiar, emocional, espiritual, económico, en todas las actividades de nuestras vidas. También quiero agradecer de manera particular a las 123 personas que están en este momento conectadas. Dentro de la multiplicación de responsabilidades, teletrabajo, casa que hoy tenemos, los felicito por seguir trabajando para apoyar a sus empresas, pero en especial a todos sus compañeros de trabajo. Habíamos conversado, Larisa y yo, y acordamos hablar sobre el tema y luego dejar al final minutos para preguntas. Y siempre también estaré a la disposición luego para cualquier otro día, si hay algo que les gustaría profundizar, que me escriban a través de ADOAR. Hoy más que nunca, recursos humanos y comunicadores tenemos que trabajar unidos para enfrentar esta situación. En pocos minutos, como lo que vamos a tener, es difícil, es retador abordar un tema tan importante y de tanto valor, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de sacar este espacio para conversar. Y la primera recomendación que hacemos cuando trabajamos con nuestros clientes en temas de gestión de crisis es muy simple: mantener la calma. Eso suena muy sencillo, pero la verdad es que es muy difícil. Porque cuando estamos atravesando por una crisis, estamos en un momento de mucho estrés. Y recursos humanos, de manera particular, carga muy pesado.
Porque siempre me pregunto, y creo que ustedes también, ¿y quién motiva al motivador? ¿Quién le da ánimos a recursos humanos? Y la respuesta es muy sencilla, pues nosotros mismos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que prepararnos, buscar herramientas para poder trabajar. Así que les pido, antes de entrar en materia, que se regalen algo ustedes mismos, en el aquí y en el ahora. Esto es un esfuerzo, porque hoy día, como que somos multitasking, estamos muy dispersos. Entonces queremos atender la cena, porque ya son las 7, atender un correo que me envió el jefe, ver qué está haciendo el marido o la esposa, queremos atender también este conversatorio. Entonces ahora yo les voy a pedir que se regalen algo. Y esto lo vamos a practicar todos los días. Yo creo que la mayoría de los colegas que son psicólogos y los que no lo son también, lo hacen. No me van a engañar. Vamos a hacer una inspiración bien profunda. La vamos a retener por 6 segundos. Lo vamos a expulsar lentamente. Y esto lo vamos a hacer diariamente. Vamos a dejar ir las múltiples preocupaciones, ocupaciones, problemas, y vamos a vivir por un 40, 50 minutos el aquí y el ahora. Vamos a tomar y asumir ese reto. Porque sé que en la mente de todos está pandemia, coronavirus, crisis laboral, económica. Y por supuesto, esto es lo único que genera temor, incertidumbre, preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debemos hacer? Y hay quienes se han dicho que este es el fin del mundo. Eso no lo sabemos. Y como no lo podemos controlar, vamos a centrarnos en aquello que sí podemos gestionar. Les repito, este es un momento crucial entre los equipos de recursos humanos y comunicaciones. Ahora es que tienen el mayor trabajo. Deben de integrarse como un solo equipo para poder apoyar a la gerencia y a todo el personal. Entonces, en crisis, las crisis generalmente se describen como algo repentino, que causa impacto, que desorganiza todo, en buen dominicano. Sin embargo, hay un punto. Todas las crisis dan señales de alerta. Eso de que las crisis son repentinas es entre comillas. Si usted se pone a analizar, se va a dar cuenta de que hubo alertas. Ya Bill Gates hace unos 5 años nos advirtió de una posible pandemia. Estoy seguro que la mayoría ha visto ese texto. En septiembre de 2019, recuerdo haber leído en CNN una noticia sobre una posible pandemia. Cuando todavía en China no habían dicho nada, no vamos a hablar más de los chinos, cuando no se sabía que venía esta pandemia. Si nos vamos más atrás y nos metemos al SARS en el 2003, que afectó a 26 países, ya nosotros sabíamos que esto era una posibilidad, teníamos un panorama claro, pero generalmente tendemos a pensar que eso no nos va a pasar a nosotros y por tanto probablemente no hicimos nada para prepararnos. Qué pena que no puedo pedir que levanten las manos en este momento, pero sí puedo hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes en sus compañías ya estaban preparados para una pandemia? Sin embargo, no voy a preguntar, que bueno, aquí no nos vamos a ver todavía, pero ya sabíamos que eso venía, y lo peor es que sabemos que vuelve, pero bueno, de esa no vamos a hablar ahora mismo. Prácticamente el mundo entero está luchando contra esta terrible pandemia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo esta noche, el enfoque de gestión humana vale la pena y es fundamental. Nos levantamos con unas estadísticas que hoy día a esta hora deben estar desactualizadas, con más de 2 millones de casos en el mundo, 136.000 muertos reportados. Aquí di que 196, vaya usted a saber, porque con la escasez de pruebas que tenemos, eso hay que tomarlo con pinzas. Entonces, reconocemos que la situación podía ser incluso más crítica de lo que la estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el rol de recursos humanos? Pues si ustedes se ponen a pensar cuando vamos a viajar, y ahora solamente veamos grabaciones por el momento,
Cuando vayamos a viajar, nosotros tenemos una demostración de seguridad. Esta comparación me encantó. ¿Qué te recomienda? Póngase primero su máscara de oxígeno antes de intentar ayudar a alguien. Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, la gente de recursos humanos y de comunicación, con el personal interno. Porque no puedes impactar a tus audiencias externas si no te has ocupado primero de tus audiencias internas. Y esto es fundamental porque las comunicaciones internas a menudo, y especialmente en comunicación de crisis, se pasan por alto. De repente nos recordamos que tenemos que lidiar con el tema de comunicación interna, porque no todas las crisis son como la del coronavirus. Entonces tenemos ya que ir tomando nota de este tema. Estamos tan preocupados por los clientes, por los medios de comunicación, por los ingresos, por las opiniones de la comunidad, por las autoridades, que lo último que pensamos es en la gente. Antes y ahora tenemos CEOs que todavía no entienden, y tampoco voy a pedir que me levanten la mano, no se los recomiendo tampoco, que lo primero son las personas. Sin personas no hay empresa, no hay mercado, no hay economía, no hay nada. Una empresa son las personas, los clientes, los trabajadores, los proveedores, los periodistas, la comunidad. Todo eso conforma las empresas. En la gestión de crisis debemos de contemplar por norma todos los grupos de interés. Pero en el caso nuestro, esta noche vamos a concentrarnos en el personal. Este tipo de situaciones pone a prueba la gestión efectiva de una organización, donde la comunicación con nuestros colaboradores juega un papel fundamental. Entonces le voy a decir algo ahí para que todo el mundo se la pide. ¿Cuál es la crisis que mejor se gestiona? Bueno, no sé qué habrán respondido, pero yo les diría que es la que se prepara antes. Es decir, que si usted no levantó la mano virtualmente cuando hice la pregunta de quién estaba preparado para una pandemia, entonces usted está en una situación de mayor reto. Sin embargo, parecería inútil hablar de esto cuando ya estamos en el medio del huracán, porque alguno estará diciendo, pero ¿de qué está hablando Amelia si ya estamos en esto? Sin embargo, no es así, porque siempre que tengo la oportunidad de hablar de gestión de crisis, que es como una evangelización, me gusta enfatizar que a lo largo de la vida de una organización, la pregunta no es si sucederá o no una crisis, la pregunta es ¿cuándo? Ahora tenemos una, pregunta de cuándo viene la otra. Entonces tenemos que prepararnos. Por ello requerimos contar con un plan de prevención y manejo de crisis, que son herramientas, instrumentos que te permiten prevenir situaciones y actuar sobre todo aceleradamente. Temas que amenacen tu reputación, tu imagen, operatividad. Y en esta crisis en particular, la que vivimos hoy en día, es una crisis sin precedentes para esta generación, que nos ha llevado prácticamente a una modalidad de supervivencia. Hoy todos, yo diría, casi podemos decir que somos expertos en crisis, aunque sea cometiendo errores por ensayo y error. Porque por primera vez esta generación, como digo, experimenta una crisis global de esta envergadura. Y no cabe duda, y doy el crédito por lo que he visto, de que hemos ido aprendiendo de la forma más dura, eso sí. Pero los tiempos difíciles son los que más nos enseñan. Así que empecemos a sacar esa bitácora de aprendizajes. Generalmente, en mi experiencia, he visto que los mejores planes de manejo de crisis nacen de experiencias traumáticas. Pero no nos equivoquemos. Una vez pase este temporal, pues aunque tome tiempo, no cabe duda de que pasará. Volveremos a nuestros trabajos habituales. Habrá una reestructuración, habrá quien perdió el trabajo, habrá quien emprendió un negocio, habrá quien definitivamente va a hacer algo diferente, otros van a volver a su mismo escritorio, con más miedo, pero van a volver, bajo condiciones más críticas y demandantes, y posiblemente pongamos el prepararnos para una próxima crisis en el último punto de nuestra agenda,
como algo importante, muy importante, no cabe duda, pero como no es urgente, ahí lo vamos a dejar. Entonces, existen estrategias que nos van a ayudar para que el equipo cuente con toda la información apropiada para tomar decisiones eficaces y controlar la situación. Entonces, hoy día, en esta crisis, los problemas son más amplios. Muchas veces nos preocupamos por lo que dicen los medios de comunicación, o por lo que dicen las comunidades, o por lo que dicen las autoridades. Pero como ahora estamos en modalidad de supervivencia, ahora tenemos problemas de la protección de la salud y la seguridad de los empleados, la interrupción del suministro de materia prima, la suspensión de los contratos de los clientes, todavía no hemos hablado de los contratos de los empleados, un aumento importante de los gastos y costos, retrasos en entregas, insuficiencia de mano de obra, gente que se enferma, dificultades con el comercio de importación y exportación. Es más, esto es como si fuera una pesadilla. Y encima, la posibilidad de quedarnos o ya nos quedamos sin trabajo. O tenemos que ir a contar que se van a quedar sin trabajo o que le van a bajar el ingreso. Entonces, creo que sería llover sobre mojado si empezamos a hablar de mensajes que ya ustedes están haciendo, de acciones que ya ustedes han definido, porque todo el mundo, uno más adelante, otro más atrás, otro más oportuno, otro totalmente desfasado, se han preocupado por planes de acción sobre la seguridad y protección del personal. Y lo están haciendo bastante bien. Como les digo, algunos lo he visto muy bien, otros no lo he visto tan bien. He visto clientes que han pedido apoyo más rápido y otros que lo han pensado un poco mejor. Pero antes de esta crisis ya nosotros estábamos enfrentando una crisis mayor y es una transformación radical en el mundo del trabajo. A causa de la automatización, de la robótica, de la inteligencia artificial, ya se estaban perdiendo trabajo o transformando muchos trabajos y se empezaba a producir una tendencia al teletrabajo. De modo que la transformación digital en el trabajo se aceleró, los expertos no sé qué dirán, 5 o 6 años en 15 minutos. Entonces, ¿cuál es el gran peligro? Porque no nos permitieron aprender. El gran riesgo de la gestión humana y de la comunicación interna, pues la conexión humana y personal. Si me preguntan, eso es lo que más me preocupa. Ahora ya esto se ha generalizado y estamos enfrentando el riesgo de la pérdida de cohesión, del sentimiento de pertenencia. Las empresas necesitan ahora reformular todos los procesos de gestión y de vínculos laborales. Así que si creían que el trabajo era solamente enfrentar esta crisis, ya tenemos que ir adelantándonos para ver cómo vamos a crear vínculos más fuertes. Pues esta crisis será un antes y un después. Necesitamos ser muy creativos para mantener este vínculo. Es decir, si ahora tenemos grandes retos de comunicación por la situación en la que estamos, vamos a tener más retos luego. Una historia en el New York Times que hablaba sobre cómo nos hemos aislado. Es verdad que estamos muy felices con todas estas herramientas que nos han permitido seguir con nuestras vidas. Es más, hay esta gente que está pensando, oye, pero mira, si lo estamos haciendo tan bien, vamos a suspenderlo todo y sigamos así, ¿no? Vamos a ahorrar muchísimo dinero. Sin embargo, ojo, estamos amenazados con perder esa conexión humana y personal que son tan valiosas. Incluso Bill Gates en una entrevista comentaba cómo en el futuro cercano pondremos incluso el cuestionamiento de ustedes se recuerdan del famoso Open Space, que todo el mundo vino a esto y vamos a reducir. Yo siempre he tenido mis puntos a favor y mis puntos en duda. Si bien facilita mucho la comunicación y la interacción, no genera muchas veces otras necesidades o no llena otras necesidades que las personas buscan en sus espacios. Pero, ¿qué va a pasar? Posiblemente la gente tenga temor porque el que estornude en un espacio abierto, usted le va a salir corriendo. Entonces el mundo va a empezar a cambiar. Y eso era algo mismo que estaba analizando el mismo Bill Gates. Nuestros saludos van a ser así por señas y ampliaremos las distancias.
Entonces, desde la perspectiva de la comunicación y de recursos humanos, tenemos que asegurarnos de crear oportunidades para que los empleados se conecten, especialmente con el liderazgo. Ahora el liderazgo tiene que estar más cerca, ser más humano, ser más empático. Si no fomentamos esas conexiones, señores, les advierto, vamos a perder el sentido de identificación que es esencial. Eso no ha cambiado, no solo para el compromiso del personal, sino para aumentar el rendimiento, que es lo que paga la cuenta al final. Entonces, si no vamos a entender por amor, vamos a entender por dolor. Y vamos a tener que ver cómo vamos a trabajar este tema. Pues a alguien a quien no le importe la organización para la que trabaja, ¿usted cree que va a ser fiel a ella? Por cualquier cosa arranca y se va, además no tiene ni que recoger con el teletrabajo. Hasta eso es más fácil. Esto es algo que no quería dejar de mencionar como un gran riesgo que está trayendo esta crisis. ¿Qué podemos hacer la gente de recursos humanos? Nosotros podemos, en coordinación con comunicación interna, ayudar a la organización a comprender a los empleados, su demografía. Por eso es que yo no creo en recetas. Yo no creo en esos consultores de recetas que vienen con algo y te dicen, y esto aplica como one size fits all. No, eso no funciona. Porque hay que interpretar cuáles son las necesidades, los deseos, lo que la gente quiere y lo que la gente no quiere. Usted tiene que saber cuál es la demografía para saber qué le importa, qué no le importa, dónde tú te lo encuentras. Hay que asegurar que los contenidos, los mensajes, lo que se transmita, que lo que le asesoramos a los líderes, a los gerentes y a los supervisores, es lo que a la gente le interesa. Muchas veces los contenidos de la empresa es lo único que le interesan a la empresa. Ustedes no han leído algunos portales que ya para que la gente vaya a un portal, a menos que no sea como una cuestión muy específica, es muy difícil porque hay que competir con Pinterest, con Instagram, con Facebook, dependiendo de la edad del personaje, ¿no? Nosotros necesitamos asesorar realmente basado en lo que necesitan conocer. En conclusión, nosotros deberíamos estar más enfocados en la comunicación. ¿Qué dicen los gerentes de los empleados? ¿Qué dicen los empleados de los gerentes? ¿Qué estamos escuchando decir a los empleados sobre X, Y o Z? ¿Cómo están informándose las decisiones de la compañía? ¿Por qué? Ya no hay nada oculto. Yo no sé a veces por qué ese misterio. A veces tú ves que la gente se entera por la calle de todo lo que está pasando en tu compañía y usted no sabe absolutamente nada. Quizás en la compañía de la gente que nos está acompañando no sucede, pero hay muchas compañías donde usted se entera fuera de todo lo que va a pasar en su compañía antes de que a usted se lo anuncie. Creo que prácticamente, y lo que voy a decir es muy peligroso, no habría necesidad de una función de comunicación si los líderes hicieran su trabajo, si comunicaran continua y oportunamente, si todas las personas responsables de comunicar lo hicieran. Pero hay que ayudarlos, no lo hagan tan bien para no quedarnos sin trabajo. Pero sí, eso honestamente es realidad, es una necesidad hacerlo. Siempre hay tiempo para complicarse y ahora es el tiempo de simplificar las cosas. Estemos claros que lo que hacíamos quizá ya no funcione. Esa es la primera mentalidad que tenemos que cambiar. Eliminemos lo complejo. Definamos cursos de acción que sean fáciles. Reforcemos la integración de los equipos. Integremos a los equipos, a las soluciones. Pregúntenle. Invitemos a los empleados a colaborar. Ninguna experiencia anterior ya te va a servir probablemente. Y además con el tema de las redes sociales, ya nada que uno decía queda oculto. La inmediatez de la comunicación digital, las noticias falsas que nos hacen tan mala jugada. Me hubiese gustado que tuviéramos tiempo para hablar de los fake news y de la infoxicación, pero son dos temas que están generando mucho estrés en la gente y aumentando el impacto de la crisis. Una buena gestión de recursos humanos y de comunicación en tiempo de crisis, entonces implica consultar. Y para eso usted puede hacer una encuesta online. ¿Cómo están? Denme ideas, opiniones, valoraciones, sugerencias. Vamos a incluir a la gente. Entonces, si queremos ver grandes acápites de qué hacer en una crisis, si usted tiene un plan, actívelo. Si no lo tiene,
Entonces, trate de evaluar todos los riesgos, todos los escenarios. Y defina todos los aspectos que debe responder. Por ejemplo, en este caso, los turnos de trabajo, los temas laborales, las directrices gubernamentales, el impacto a la familia, la seguridad del personal, el apoyo financiero para el personal, el transporte, los equipos de seguridad. Muchísimos temas que ya probablemente ustedes abordaron. Tienen que saber qué pasó, por qué pasó, cuándo pasó, es decir, qué generó esta crisis, todo lo que haya de información para que ustedes sean esa fuente de información para el empleado. Entonces, si no lo tienen, tenían que conformar un equipo de rápida respuesta que está en permanente sesión, donde hay un subcomité dependiendo del tamaño de la empresa, integrado por recursos humanos y comunicación. Esos son como gemelos, casi como siameses, tienen que andar juntos para todas partes. Tienen que conectarse todos los días, porque ustedes juegan un rol fundamental. Recordemos, señores, que los mejores voceros de una organización son su propia gente. Entonces, esa gente tenemos que mantenerla comunicada. Es imprescindible que este equipo esté a la disposición para responder cualquier inquietud. Entonces, luego que tenemos nuestro plan y lo activamos, ¿verdad? Que tenemos nuestro equipo de rápida respuesta, que en organizaciones muy grandes se crea un subcomité que también integra el comité de rápida respuesta, pero que lo incluye en recursos humanos y comunicaciones. Hay que definir con claridad los mensajes y los canales apropiados. Porque también no podemos, lo idóneo hubiese sido tener una auditoría de comunicación interna bien establecida, bien estructurada, previo al plan de comunicación de crisis, y nosotros sencillamente con toda la calma, y luego de tomarnos un tecito tranquilo, hacer todo nuestro trabajo. Pero como no sucede normalmente así, tenemos que activar también un monitoreo de medios de comunicación, tenemos que revisar las páginas web de organismos oficiales, porque nos quejamos de que la gente se lleva de las falsas noticias, pero le damos nosotros las noticias. Somos nosotros esa fuente confiable para que la gente reciba la información. Están actualizados los boletines electrónicos. Tenemos un espacio para la realización de consultas, porque nosotros queremos llevarle tranquilidad a los empleados y lo dejamos víctima de las redes sociales. Esto es esencial para combatir la avalancha de noticias falsas. Ojo, nosotros podemos hacer magia, pero esa magia tiene un límite. La empresa necesita, no sé si aquí habrá un directivo, pero si no, ustedes se lo cuentan, asumir un liderazgo informativo que genere credibilidad y confianza. Ser honestos, en mayúsculas, lumínico, es esencial. Es algo muy sencillo, decir la verdad. Especialmente en medio de situaciones confusas que producen tanto estrés, porque al final todo sale a la luz. Eso se dijo hace miles de años. No hay nada oculto que no salga a la luz. Yo no sé por qué a veces nos da tanto trabajo entender que no podemos contra eso. Una cuestión es informar en función de la necesidad de conocer y saber, o sencillamente decir que no sé cuando no sabes y estamos investigando. Pero decir la verdad de forma coherente, continua y oportuna, porque también podemos decir la verdad cuando ya nadie la necesite, o cuando ya la hayan tergiversado tanto que no vale la pena ni siquiera conocerla. Porque debemos tener dosis adecuadas de información. Y eso, aquí ese subcomité es el que va a ayudar a asesorar qué, cuándo, con qué frecuencia, hacer una comunicación bien planificada, que sea realista, pero balanceada, porque no vamos a decir, señores, bueno, miren, esta situación no es probable que todos nos quedemos sin empleo, aquí el último que apague la luz y yo creo que este es el fin del mundo. Hay que incluir detalles positivos cuando los haya, que vamos a seguir para adelante. No tampoco hacer un dramatismo excesivo. Hay personas que empiezan con el peor escenario. Sí, hay que planificarse para lo peor, pero usted no puede empezar con el peor escenario.
Incluso el humor. Este es un momento donde tenemos que incluir el humor dentro de la comunicación, dentro de la estrategia, dentro de los juegos que se hagan con los empleados, pero es un humor bien administrado. De eso también podemos hablar más adelante. Entonces tiene que haber una oportunidad para atender las dudas del personal, así como una especie de call center para el personal, pero un call center informado, porque ustedes no han visto cuando usted llama, que parece como una especie de grabación, que usted hace una pregunta y no importa de la forma que usted se la haga, le contestan lo mismo. No, yo no me refiero a eso. Esto tiene que ser algo bien estructurado, que responda a las necesidades del personal. Y vuelvo y hablo de los líderes, porque es que en esto los líderes son fundamentales y ustedes tienen que contarles la historia también. Ellos tienen que evidenciar compromiso y empatía. Esto no se delega. A mí me encanta el caso del presidente Ortega, el de Nicaragua, el que estaba desaparecido por un mes. Ya le apareció. Yo no voy a hablar de nada del de aquí, porque ¿verdad? Aquí es que yo vivo, pero y no conozco mucho, pero del de Ortega de Nicaragua le puedo decir, eso no lo hace un líder en un momento de tanta dificultad. Él tiene que dar la cara, estar presente. Tampoco voy a hablar de, por ejemplo, Trump. El presidente Trump tiene una estrategia, independientemente de muchas cosas que podamos objetar quizás, es su presencia. Él está en la crisis. Entonces eso te va generando seguridad. Hay que reforzar y apoyar también a los mandos intermedios, porque ellos al final no van a llamar al jefe máximo. A quienes van a llamar directamente para preguntarle es a ellos. Y es necesario que haya empatía. Así como decíamos, líderes que evidencien compromiso, líderes que evidencien empatía. Ellos son los que van a aclarar las dudas. Por eso a ellos hay que informarlo. No puede ser que las cosas que se van a hacer sean el secreto mejor guardado dentro de la organización. Debemos ser como empresa fuente de información. Por eso es que la gente vive consumiendo cualquier cosa de disparate. Este trabajo puede parecer sencillo, pero la verdad que no lo es. Porque nos toca discernir, investigar, estar en comunicación con voceros oficiales de los organismos, como les decía, activar monitoreo de medios, estar informado de todas las páginas web. O sea, en conclusión, Recursos Humanos y Comunicaciones no va a trabajar, no va a descansar hasta que esta crisis no se calme. Porque la realidad es que nosotros somos los primeros que tenemos que estar informados. Y ojo, nunca mentir. Ah, pero Amelia, esto es obvio, claro que no vamos a mentir. Pues sí, la gente miente, y miente con mucha frecuencia, porque no creemos que estamos mintiendo. Cuando ocultamos verdades, sin decir que en este momento no puedo darte información, estamos mintiendo. Y esto es grave. Al final, perdemos prestigio, credibilidad y confianza. Entonces, antes solo teníamos que luchar, y esto es un tema que no se me puede quedar, solamente con los rumores. Pero ahora tenemos que luchar con los fake news, que es como un upgrade grandísimo de los rumores, porque esto viene dibujado de una mala intención, donde tú generas noticias falsas que generalmente apelan a lo emocional. Eso es una de las características, lo único que hay muchas características para por lo menos tratar de descubrirla, y esto también provoca infoxicación. Porque llega un punto que estamos leyendo tantas informaciones, tantas noticias, tantos nuevos estudios que son falsos, en adición a lo que sí lo son, y llegamos a un momento donde nos sentimos llenos de ansiedad. Entonces, Recursos Humanos ahora y Comunicación Interna tienen esa gran responsabilidad de asegurar que la comunicación sea transversal e integral. Otro elemento, tomar medidas proactivas para mantener el bienestar físico y mental de los empleados y fortalecer la responsabilidad social de la empresa. Más que nunca, en este momento, hay otro tipo de crisis, pero en esta hay que cuidar a la gente. Si ustedes quieren llevarse algo de esto, llévense esto bien claro, que ya ustedes lo sabían. Cuidar a las personas. Hay que proteger al máximo a los trabajadores, su salud, su seguridad, su supervivencia emocional y su supervivencia económica. Estos son uno de los temas más relevantes desde Recursos Humanos para aportar. Evaluar alternativas incluso ahora de ayuda o apoyo psicológico.
virtual, porque el tema de salud mental, ustedes han visto esos memes que son muy simpáticos, ¿no? De que cuando usted está hablando con la lavadora, la secadora, la plancha, probablemente sí, ¿no? Llega un punto que uno de estar encerrado, de no tener contacto, porque hay personas que viven con una familia grande, pero quizá hay personas hasta que están solas. Llega un punto que vamos a necesitar dar apoyo para la salud mental y no solo física. También tenemos que buscar que esta lucha por sobrevivir, como dijimos al inicio, incluya a los trabajadores, para que la empresa resurja con más fuerza. Entonces tenemos que pedir su colaboración, su participación, que la gente hable, que participe, que aporte ideas. Todo esto está en el mismo barco. Entonces, otro elemento, se puede crear fórmulas de incentivo, por ejemplo, para los trabajadores. Tenemos que ofrecer recomendaciones para hacer efectivo el teletrabajo, que también tenía algunos contenidos sobre eso, pero para avanzar no los voy a abordar. Pero es importante también que el teletrabajo se organice porque esto es una experiencia nueva para todo el mundo. Hay que revisar muy concienzudamente los presupuestos del personal, el flujo de caja, el impacto a la nómina, correr diferentes escenarios, el más conservador, el menos conservador, el más trágico. Y aquí es donde vamos a ver mucha de la responsabilidad social, porque si bien existe una realidad económica muy seria que las empresas afectadas tienen que enfrentar, es un momento también de gran sacrificio. Y tenemos que buscar formas de hacer un esfuerzo para controlar y provocar estabilidad y seguridad laboral en la medida de lo posible. Porque estas acciones construyen reputación. Porque cuando todo esto pase, queremos lealtad de la gente, pero también vamos a ver cómo nos hemos comportado con nuestros empleados. No se puede enterar, por ejemplo, un personal con un frío comunicado que no tendrá suficiente dinero para alimentar a su familia. Si hay que hacerlo, pero hay formas diferentes para hacerlo. Algunas recomendaciones para el manejo de mensajes. Oiga, la autenticidad es clave. La gente no es tonta y se da cuenta cuando el discurso no está alineado con la práctica. Estamos compitiendo crudamente con muchos medios más atractivos por la atención de los empleados. Ya la intranet no es tan efectiva. ¿Quién compite, como decía ahorita, con Instagram, con YouTube, con Facebook, con LinkedIn? Tenemos que adaptar la forma de comunicarnos. Tenemos que ir donde la gente quiere que vaya. Asegurarnos de tener un lenguaje cercano, natural. Hay gente que habla como estimados colaboradores, como con una formalidad. Cuando estamos en un momento de cercanía, de empatía, donde nosotros tenemos un reto de conexión humana, tenemos que mostrar más interés en la gente. Tenemos que llamar a la gente. Esa misma razón por la que tu mamá te llamaba y no, te estoy llamando para saber cómo tú estás. Que el supervisor llame, que contacte, que escriba. Creemos esa conexión que estamos perdiendo. Hagamos que los protagonistas de la película, los héroes, sean los empleados. Todavía yo veo páginas web donde todas las fotografías son de stock, donde se mandan videos hechos por actores, cuando todavía en esta época he visto esa práctica. Entonces, busquemos herramientas que impacten a la demografía. Si ahora hay video, pues en video, y pongamos de héroes a los protagonistas, que son los empleados. Conectémonos, busquemos otras herramientas que nos acerquen. No sé si puedo aquí, estoy tratando para mantenerme dentro de del tiempo. Voy a darle algunos tips para el tema de teletrabajo, que es muy importante. Ya no es opcional. Nosotros tenemos que, probablemente posterior a esta crisis, ver grandes cambios en este sentido. Tenemos que organizar el trabajo al máximo, cotidianamente. ¿Cuáles son las tareas?
los horarios, las reuniones, los temas, los objetivos, porque si no relajamos la conexión, la gente puede interpretar que está de vacaciones. Entonces tenemos que buscar herramientas que sirvan para que la gente conozca cuál es su trabajo, esas herramientas compartidas, un Teams que es muy bueno, un planner, buscarnos herramientas tecnológicas, y eso lo vemos obviamente no conmigo, eso lo ven con el de tecnología, qué disposición hay dentro de cada una de las empresas, porque ellos le pueden dar por la naturaleza del trabajo, porque como les digo, no hay recetas que funcionen exclusivamente para todas las organizaciones. Potenciar la organización de equipos y el trabajo colaborativo es esencial. Estas reuniones online, esto es bellísimo, para que cada trabajador esté dentro de los vínculos, que esté conectado, se sienta parte de algo, no perdamos esa conexión. Ampliar y reforzar las herramientas técnicas para el trabajo en equipo online y activar nuevos canales de comunicación. No sé si tenemos chance para hablar un poquito de infoxicación o de cómo reconocer fake news. La verdad, Amelia, que ya llegamos a las 7:50. Ok. Entonces, si tú quieres, contestemos algunas preguntas y vemos a ver la disponibilidad del público de regalarnos unos 10 minutos más luego de las preguntas que tengo aquí. Déjame cerrar para que ya podamos entonces abrir preguntas, si te parece. Sí, de acuerdo. Quiero que quede de verdad en la mente de todos, porque hemos hablado muchas cosas en poco tiempo. Necesitamos un liderazgo creativo que fomente el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, que comunique con empatía y honestidad de forma continua y oportuna los mensajes de la empresa. Sin comunicación no hay vida. La comunicación es el sistema nervioso de la organización. Necesitamos una empresa más humana que busque el diálogo. Fortalezcamos la capacidad de escucha, de motivar a la gente, de entender sus necesidades físicas y emocionales. La comunicación es la gran herramienta para compartir el sentido de todo lo que hacemos, y especialmente es muy valiosa para gestionar la comunicación en tiempos de crisis. De verdad que gracias, y estoy abierta aquí a sus preguntas. Gracias a ti, Amelia. Realmente es un tema que para el corto tiempo que tenemos para tratarlo, nos deja así como con el caramelito en la boca y con el deseo de seguir. Entonces, te voy a compartir las preguntas que hasta ahora nos han llegado por el chat. La primera es, ¿cómo mantener la motivación y el compromiso al mismo tiempo en que tenemos que anunciar malas noticias, tales como suspensiones, reducción de beneficios, etcétera? Es una muy buena pregunta, para la que realmente no hay una respuesta. Todo depende mucho de la organización y va a impactar mucho la relación previa y el estado en el que encontró esta crisis a la organización. Esa capacidad es como cuando tu sistema inmunológico está fuerte y tú te encuentras con un virus, pues tú tienes mayor capacidad para resistir. Pero aquí es muy importante lo que decía, hacer empatía. Realmente estamos pasando por un momento muy difícil. Reconocerlo. Tratar de mantener esa conciencia y esa apertura. Hablar con honestidad. Presentar datos y hechos. Porque la persona no va a estar contenta, no importa qué, pero se va a sentir mejor o más maltratada dependiendo de cómo la abordemos y de cómo le demos la noticia. No es lo mismo recibir una carta de suspensión fría, sin previamente haber tenido un contexto de la situación de la organización. Y ahí, como que me viene escuchándote, el lenguaje que utilizamos para hacer esa comunicación, qué tan humano, qué tan cálido, qué tan cercano, ¿verdad?
porque la verdad es que a veces hacer una carta de tipo formal tiene un objetivo muy diferente a comunicar en este momento situaciones que escapan de nuestras manos. Es como un aporte que me surgió de lo que dijiste. Bien, entonces la otra pregunta que tengo aquí dice, ¿qué relación tiene la transformación digital y el trabajo remoto? Sí, esa es la pregunta. Bien, yo no soy una experta en transformación digital ni en tecnología, pero evidentemente va muy de la mano, porque para poder hacer un trabajo remoto tú requieres hacer uso de la tecnología. Sin embargo, y esto es muy importante aclarar, que podemos contar con todas las herramientas tecnológicas necesarias, pero eso no hace que un trabajo remoto sea efectivo, si no hay un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, y no se crea el proceso para asegurar que la gente lo utilice de la forma correcta. Bien, la siguiente dice, ¿qué consejos da usted a las empresas que han suspendido por varios meses sobre cómo deben hablar con sus empleados, ya que muchos sienten que no recibieron el mayor apoyo cuando más lo necesitaban? Es como la parte B de la primera pregunta. Es muy difícil porque aquí hay también componentes legales que hay que comprender. Como decíamos, en un comité de crisis debe estar integrado por todas las diferentes áreas. La parte legal, que generalmente, pero aquí no haya ningún abogado, los abogados tienden a decir, no hagas nada, no te muevas, no respires, y así nadie te puede demandar. Pero sí es importante escuchar el punto legal y dentro de todo lo que se pueda, generar ese canal de contacto, de comunicación, no perderlo, porque esos empleados probablemente cuando la crisis pues se solucione, porque algún momento sucederá, vamos a tener que volver a llamarlos. Entonces, van a estar bastante resentidos y su nivel de identificación muy frágil, muy bajo. Entonces, hay que evaluar posibilidades, buscarle otras alternativas en los casos que se pueda. Cada caso hay que analizarlo y ver realmente si eso fue lo mejor que pudo hacer la empresa en ese momento. Bien. ¿Qué mensajes clave puede compartir la empresa durante este tiempo? Bueno, y yo creo que lo están haciendo mucha gente muy bien. Hay que mantener el tema pues, de la seguridad física, de su salud. Aunque parezca mentira, todavía hay personas que no han comprendido que para detener el contagio necesitan permanecer en sus casas. Entonces esto hay que reforzarlo, hay que pasarle información actualizada. Nosotros, como decíamos, la empresa debería de ser la fuente oficial de información veraz para todos sus empleados, enviarle los avances que han ido surgiendo para que a alguien no se le ocurra tomarse fosfato de cloroquina como pasó en Estados Unidos, es decir, qué es lo que hay, buscar fuentes oficiales que sean las que avalen esas informaciones, evitar cualquier tipo de especulación. Si no tenemos la certeza y la firma de que esto lo sacó la OMS, de que esto fue el Ministerio de Salud, de que esto es el Ministerio de Trabajo, pues no especular con esto, pero sí mantener continuamente informado a todo el personal. Esto sería algo muy importante. También si podemos, ya esos son otro tipo de actividades que se pueden crear, que ya eso va a depender de cada tipo de empresa, para mantener la motivación, cuántos se reúnen virtualmente, tipos hasta de entretenimientos que pueden hacer entre ellos. Todo eso, como les digo, es importante definirlos de acuerdo a los recursos que tenga la empresa, el tamaño de la empresa, el nivel de los empleados, pero sí hay que buscar maneras de mantener ese contacto. La siguiente dice así, ¿con qué frecuencia hay que mantener el flujo de mensajes para no bombardear, pero garantizar que los empleados reciban información? Hablo de empleados de nivel base. Mire, la información por definición debe de ser comunicada según sea necesario. Entonces, ese balance que decíamos, la dosificación, lo mencionamos en un momentito, por eso me parece una pregunta muy buena para dejar el mensaje. Tiene que ser dosificada según sea la necesidad y crear un mecanismo, un protocolo de que la gente sepa cuándo y dónde puede encontrar información actualizada, que no solamente sea que te la bombardeen.
y recordar lo que está, para nosotros no convertirnos en fuente de un exceso de información, que es lo que está generando tanta ansiedad en las personas. Otro mensaje interesante que dejé de la pregunta anterior y no quisiera obviarlo, es que también podemos ayudar a la gente, como decíamos, a identificar cuando algo es falso, cómo debemos manejar el exceso de información que genera tanta ansiedad, cuándo suscribirse a un medio, cuándo no, hasta técnicas de cuándo debo ver mi celular, cuántas veces, etc. Muchas gracias. Dice, ¿nos recomienda usted que impartamos charlas a nuestra gente acerca del manejo de ansiedad? Definitivamente, creo que uno de los grandes riesgos que experimentamos a futuro va a ser la salud mental, y no sé si tan a futuro, pero ya yo creo que la gente está experimentando el impacto del aislamiento y del temor. El siguiente dice, ¿cómo logramos asegurar y garantizar la confianza del colaborador con la empresa? Asegurar y garantizar algo es muy difícil en cualquier ámbito de la vida, pero creo que la honestidad y el cumplir la palabra genera credibilidad y confianza. Yo creo que eso sí puede impulsarlo. Si descubres que te engañan, no vas a confiar. Es algo muy sencillo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo hacerle ver al dueño la importancia de comunicar a lo interno? No existe departamento de comunicación interna en mi organización. Bien, ahí hay un tema de sensibilización. Yo creo que ahora es más fácil que nunca podérselo mostrar. Hay muchos estudios que así lo arrojan. La experiencia misma que deben de estar viviendo probablemente confirme la necesidad de un departamento o de una función o de una asesoría o de alguien que se encargue de la comunicación. La comunicación, como decíamos, es el sistema nervioso de una organización, es el sistema que te permite oxigenar todo el cuerpo, entonces, de la organización, y llega un momento que cuando no existe una buena comunicación, esta puede morir. Y quizás el temor a que muera la organización puede ser una forma también de concienciar. Bien, entonces la siguiente dice, esa es la última que tengo aquí. Aquí, ok. ¿Cómo logro influenciar al supervisor directo de la importancia de la comunicación en todos los líderes de una organización para que la comunicación llegue clara y oportuna? Bien, hay un tema de políticas, si es el supervisor directo, hay un tema de políticas donde el liderazgo tiene que ser el primero que dé el ejemplo. La gente generalmente, recuerda que los niños mucho aprenden, por ejemplo, por observación a sus padres y nosotros somos el ejemplo, pues lo mismo pasa en las organizaciones. Si nosotros vemos que el líder es el primero que comunica, es el primero que reconoce y premia, y cuando digo reconoce no estoy hablando de un premio físico, pero felicita, aplaude, llama a aquel que comunica, pues probablemente esa conducta se va a seguir repitiendo, porque se da cuenta de que es un valor dentro de la organización, porque no hemos hablado de valores, pero aquí en las crisis es que sale como todo en efervescencia, ¿no? Entonces, por eso les digo, todo va a depender, el resultado va a depender, el impacto va a ser mayor o menor en esta crisis, según cómo hayan encontrado el cuerpo de la organización y su sistema inmunológico. Si se descubre un caso positivo de coronavirus dentro de la empresa, ¿quiénes deberían saberlo? Yo creo mucho en la confidencialidad y el respeto, pero evidentemente eso hay que informarlo a las autoridades, hay que informarlo a sus familiares y tiene que identificar con quiénes ha tenido contacto para proceder a hacer el protocolo correcto. Hay un protocolo definido, muy bien definido, sobre personas que son diagnosticadas con la enfermedad, que ya las autoridades lo han comunicado y creo que lo más apropiado sería seguirlo. ¿Qué sugiere para las encuestas? ¿Qué sugiero? Para las encuestas, es muy amplia la pregunta, realmente, pero está hecha de esa manera.
¿Qué sugiere para las encuestas? Las encuestas va a depender de cuáles son los objetivos. Lo primero es que tenemos que definir cuáles son los objetivos que estamos buscando lograr a través de esta encuesta, definir cuáles van a ser las variables que vamos a estar respondiendo, los indicadores que vamos a utilizar para medir y el medio que probablemente en esta oportunidad siempre será online. Bien. ¿Qué información financiera en esta crisis deberíamos informar y a quiénes? Yo creo, en primer lugar, a menos que no haya un tema especial vamos a decir, de confidencialidad, yo creo que debemos de comunicarle a todo el mundo todo lo que necesita saber. Por ejemplo, si los vendedores no saben cómo están sus resultados versus la cuota de venta, ¿cómo ellos van a poder entender que no van a recibir los incentivos? Entonces eso no puede ser confidencial para los vendedores. Si vas a suspender personal, ¿cómo el personal va a entender de manera empática? Porque también el personal tiene que ser empático con la organización, que tiene que aceptar una suspensión, no de buen grado, porque nadie va a aceptarla de buen grado, pero sí con comprensión, si no sabe cómo andan los resultados de la organización. Entonces yo creo que eso debe formar parte no de una gestión de crisis, sino de una práctica dentro de la organización. Aquí hay entiendo que es una pregunta, pero está sin el signo de interrogación, pero lo interpreta así. Consecuencias de las fake news. Wow. Lo primero, ¿qué buscan las fake news? Pues desinformar. Esa es la primera consecuencia. Y cuando tú desinformas, pues creas caos, creas miedo, creas temor, creas angustia. Todos hemos sido, de alguna forma u otra, víctima de los fake news. Y como los fake news tienen una característica muy particular, y es que buscan crear un impacto en la emoción. Generalmente te genera mucho desasosiego. O sencillamente te pueden llegar a incurrir en error. Por ejemplo, recientemente salió la noticia falsa de que iban a imponer 24 horas de toque de queda. ¿Y qué provocó esto? Que la gente gastara más dinero de la cuenta, que los supermercados se llenaran, se abarrotaran, de que hubiese un mayor peligro de contagio, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo de un fake news. ¿Qué recomienda como primer paso desde recursos humanos una vez comiencen a trabajar las empresas? Es decir, que retorne el trabajo presencial. Bueno, yo creo que antes de que retornen tienen que planificar muy bien ese retorno. Porque hay que preocuparse de todos los protocolos de seguridad y salud que vamos a tener que llevar, porque de acuerdo a los expertos, no me crean a mí, pero busquen noticias, esta tiene la probabilidad de permanecer con nosotros de 12 a 18 meses hasta que aparezca la vacuna. Entonces nosotros vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de contactarnos, cómo vamos a estar en las cafeterías, cómo vamos, o sea, si va a ser paulatino, si no va a ser paulatino, eso va a depender de la estructura, si el espacio es muy abierto, muy compartido y todo el mundo estaba muy junto, o sea, si vamos a seguir como al inicio, cuando todavía no había cuarentena, o va a tener protocolos adicionales. Yo creo que ahí es donde nosotros, tanto recursos humanos como comunicaciones, tenemos que estar muy bien informados de fuentes oficiales que son especialistas en estos temas para nosotros no incurrir en eso. La pregunta es mía, abusando de que estoy aquí, ¿verdad? Tú has hablado de todo lo que debe comunicarse. ¿Hay algo que no debamos comunicar? Siempre no exagerar, no crear un mundo trágico. Hay personas que tienen una visión muy trágica de la vida o que quieren curarse en salud. Yo creo que nada ayuda. Yo creo que sí ser realistas, pero no irnos más allá. Y que no debemos comunicar nada que no sea cierto. Algo que no esté comprobado, no podemos comunicarlo. Porque incluso hay empresas que comunican noticias falsas. Porque la persona responsable no depuró esa información. Aquí hay otra pregunta de los participantes. ¿Usted tiene un blog para seguirla? ¿Cómo recomienda mantener informados a los proveedores en este momento? ¿Qué canales usar? La misma persona le hizo las tres. A los proveedores. Si tienes un blog para seguirte.
¿cómo recomiendas mantener informados a los proveedores y por qué canales? Exacto. Bien, sí, pueden entrar a afcomunicacion.com y ahí tenemos un blog donde van a encontrar pues temas interesantes, creo yo, ¿verdad? Y espero que así sea, sobre temas de comunicación y otros temas también de crecimiento personal, porque es algo que también me gusta trabajar, que lo tenía en otro blog por separado, pero ya el tiempo no me lo permite. Los suplidores, bueno, ya ese es uno de los grupos de interés muy relevantes y sobre todo dependiendo del tipo de empresa. Depende de la cantidad de suplidores, de los canales de comunicación que tengamos con ellos, pero sí es importante esa comunicación porque lo vamos a necesitar una vez esto se restablezca. Hay incluso empresas que han decidido unilateralmente no pagarle a sus suplidores. Entonces, ¿usted qué espera de esas empresas cuando todo se vuelva a su lugar? Entonces, hay comunicaciones que son formales, como mencionabas ahorita, muy importantes, pero hay esa llamadita o ese correo más humano con el que te puedes también contactar y hacer las dos cosas. Bien, pues en el chat, Amelia, hay innumerables felicitaciones para ti. La gente te ha aplaudido, quieren una segunda parte, quieren saber cómo podemos acceder a eso que tú dijiste ahorita, a algunos temas que por tiempo no ibas a poder tratar, dándote las gracias. Entonces, ahí te dejo yo abierto una posibilidad de retomar más adelante esta conversación con nosotros. Y si quieres dejar tu correo, tus contactos para que la gente pueda dirigirse directamente a ti, o si, como lo hacemos en todos los conversatorios, si tienen alguna pregunta del de hoy, pues escribirnos a nosotros y te lo hacemos llegar, como tú gustes. Primero, darle las gracias por la atención, pero no a mí, porque realmente yo solo soy un canal. Yo le doy las gracias por preocuparse por la gente, por preocuparse por este tema. Yo siempre he dicho que para trabajar en recursos humanos, la primera característica debe ser una buena persona, porque la gente de recursos humanos tenemos mucho poder e influencia y tenemos que utilizarlo de la mejor forma posible. Yo les agradezco que hayan tomado el tiempo de descanso, porque yo sé que han estado trabajando durante el día para dedicarse a escuchar sobre este tema. Gracias por las felicitaciones, las recibo con humildad, pero con mucha alegría. Pueden escribirme a mi correo electrónico a Reyes, de Amelia, a reyes@afcomunicacion.com, y pueden entrar al blog también a afcomunicacion.com. De verdad que fue un honor y un placer pues compartir con ustedes en este conversatorio. Gracias nuevamente, Amelia, para nosotros un placer inmenso. Y ahí está, para que veamos si hacemos una segunda parte, tal vez para hablar de manera puntual cuando todo el proceso de acercarnos a la normalidad esté llegando. Quiero aprovechar y darle las gracias a todos los que han participado en todos nuestros conversatorios, a los que se integran con nosotros hoy, y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, Adoar RD, tanto en Instagram como en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Para la semana que viene, quiero invitarlos a las dos actividades que vamos a tener. El martes será la primera. El martes 21 de abril hablaremos de seguros en tiempos de COVID-19. Eso es un tema importantísimo. Ahora tenemos que revisar coberturas, revisar condiciones y ver cómo esa herramienta financiera tan importante puede acompañarnos a nosotros a hacerle frente a los desafíos económicos que vamos a tener. Y el jueves, entonces, nos vamos a surfear la crisis con Vivian de Machena. Perdón, el conversatorio del martes es con Manuel José Matos, de la firma Manuel Matos Corredores de Seguros, y con él vamos a estar hablando de seguros. Y
el 23, el jueves 23, vamos a estar con Vivian de Marchena, surfeando la crisis. Ya saben, pónganlo en sus agendas y les dejo otra primicia. El jueves 30 de abril vamos a hablar sobre reacciones y manejo de la crisis según tu personalidad, con Joyce Veloso. Todos estos conversatorios van a ser a las 7 de la noche. El conversatorio de seguros va a ser a través de Facebook Live. El de surfear la crisis por Zoom, por esta misma sala. Y nos volvemos a ver por Facebook Live para las reacciones y manejos de crisis el jueves 30. Estén atentos a nuestras redes, ahí va a estar publicado ya a partir de mañana todo el itinerario. Y la grabación de hoy también la vamos a tener disponible en el enlace de nuestra bio, donde van a encontrar también todos los demás videos de los conversatorios anteriores. Y en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Así que ahí tienen para seguir ocupando el tiempo que hoy yo estaba en un webinar que hicieron el cálculo de todo el tiempo que tenemos disponible porque no estamos trasladándonos ni estamos cogiendo tapones. Y la verdad que cuando uno ve esa cantidad de horas dice, ¡wow! Todo ese tiempo lo tengo disponible. Pues sí, lo tenemos disponible. Así que nuestra invitación desde ADOAR es a seguir trabajando en nosotros, seguir formándonos, desarrollando habilidades, que después de esta crisis podamos decir, la crisis me permitió hacer esto, leer un libro, aprender a cocinar, aprender a comunicarme mejor, etcétera, etcétera. Que algo nos deje. Así que por mi parte, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Seguimos comprometidos con nuestro trabajo, con nuestro propósito como asociación y los esperamos la semana que viene y la de arriba en nuestros conversatorios martes y jueves. Así que hasta la próxima, Amelia. Encantadísima. Y ya sabes, vamos a ver si nos vemos en otro conversatorio más adelante. Así que buenas noches a todos. Buenas noches. Cualquier necesidad que tengan, cualquier pregunta, también nos la pueden hacer llegar a nosotros a nuestro correo que está en el chat. Así que, bye bye.